Hello everyone, welcome back. Gracias a todos por regresar el día de hoy a nuestra acostumbrada clase. Hoy vamos a iniciar nuestra unidad número 1, la cual trata acerca de las estrategias de comprensión lectora. Como ya lo sabrán, en nuestra unidad curricular Inglés Instrumental 2, el propósito es que podamos comprender textos en inglés. Por lo tanto, nos dedicamos simplemente a la lectura de los mismos, mientras que la producción escrita es en español. Por supuesto, conocemos que nuestros textos son de carácter instrumental, es decir, específicos y propios de la especialidad a la cual estudiamos. Entonces, iniciamos hablando acerca de estas estrategias. Primeramente, el propósito de la unidad es ofrecer técnicas avanzadas para perfeccionar tu método de lectura. Por lo tanto, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es leer? ¿Para qué lees? ¿Y cómo logras comprender la lectura? Entonces, primero, sabemos que leer es la decodificación de un sistema de señales y símbolos. Por lo tanto, a medida de que nosotros observamos estos símbolos que ya conocemos como el alfabeto o los números, empezamos a decodificar cuáles son los significados que tienen a medida que los vemos agrupados. Luego, generalizamos y iniciamos a hacer una interrogación activa del texto. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es este grupo de palabras? ¿Qué es lo que intentan informar? Y cerramos haciendo una construcción de significados basados en las experiencias previas y los propósitos del autor. Es decir, lo que ya nosotros conocemos acerca del tema y la nueva información que el texto nos está aportando. Entonces, la lectura académica requiere ciertos parámetros que debemos cumplir, ciertas competencias que son necesarias que desarrollemos. Antes de la lectura necesitamos hacer unas anticipaciones, predicciones, reviewings que nos indiquen a nosotros qué es lo que vamos a leer durante las lecturas, que podamos decodificar los significados, entender la morfología de las palabras, en qué tiempo verbal se está dirigiendo el autor, podamos inferir contenido acerca de las cosas que se dicen entre líneas, y después de la lectura, por supuesto, que podamos evaluar lo que hemos aprendido, si hemos confirmado o descartado algunas hipótesis que nos hayamos hecho antes de la lectura. En fin, todo es un proceso cíclico que necesitamos hacer. Después de la lectura también podemos pensar si hemos entendido completamente todas las ideas o si necesitamos regresar y leer un poquito más. Ahora bien, cuando hablamos de las estrategias, iniciamos con la predicción. La predicción es una de las estrategias más básicas que conocemos de lectura, porque simplemente nos estamos anticipando a qué es lo que va a ocurrir en el texto. Por lo general, las predicciones suelen partir del título. Cuando vemos el título, por ejemplo, Determining the Causes of Accidents, pensamos automáticamente causas de los accidentes. Lo llevo a mi contexto ocupacional y pensamos que qué tipo de accidentes pueden ocurrir, cuáles podrían ser las posibles causas, seguridad. Si estamos hablando de ingeniería química, podemos pensar en manejo de tóxicos, químicos tóxicos, de sustancias. Es decir, de acuerdo a nuestra área, vamos a hacernos ciertas ideas de qué es lo que puede tratar el texto. Entonces las predicciones comienzan desde aquí. Anticipaciones acerca de qué es lo que me voy a encontrar. A partir de estas anticipaciones que nos hacemos, estas hipótesis, empezamos a ubicar información dentro de nuestro texto que nos podrá indicar si lo que pensamos era correcto o no. El previewing, ya lo conocemos de nuestra unidad curricular anterior, es una técnica de lectura rápida que simplemente nos indica que debemos hacer una revisión rápida y preliminar de nuestros textos. Ubicamos tanto el título como los subtítulos, palabras claves, si tenemos imágenes, quién es el autor, cómo está distribuido el texto, de manera que nos podamos dar una idea de a qué texto nos vamos a enfrentar, con qué texto vamos a tener una discusión activa y podamos deducir entonces ciertas anticipaciones, digamos, de que esas hipótesis previas empezamos a hacerlas un poquito más coherentes, concisas, empezamos a modificarlas de acuerdo a lo que nos encontramos dentro de nuestro preview. Luego hablamos del skimming, que ustedes también
lo conocemos de la unidad curricular anterior, que es el tipo de lectura, que es rápida y es activa, y por supuesto que se enfoca en ubicar la idea general del texto. Es decir, no nos detenemos en detalles, simplemente leemos rápidamente, nos apoyamos en las palabras conocidas, en los pronombres y en las claves textuales para deducir entonces cuál es la idea general o global del texto. La inferencia, por su parte, es la deducción de los significados que tiene una palabra, una frase, una oración o incluso un texto. Para ello utilizamos la información que aporta el conocimiento previo, las cosas que conocemos, el contexto, es decir, de lo que está hablando nuestro texto, y ciertos elementos lingüísticos gramaticales que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está tratando de decir el autor. La inferencia en sí es un centro de construcción de significado, ya que implica muchas veces ir más allá para poder entender y comprender de qué situaciones está hablando. Si observamos la imagen, dice, the student grabbed their raincoats and umbrellas. Una de las inferencias posibles hace el estudiante es, está lloviendo. No dice directamente, literalmente, que está lloviendo, pero podemos asumir de la razón por la que los tomaron, era porque iban a salir y estaban lloviendo. Otra inferencia podría ser que los alumnos van a salir, por lo tanto están tomando sus cosas. Es decir, que la inferencia va más allá de lo que dice, simplemente buscando comprender la información que el autor nos está presentando en nuestro texto. El scanning, por su parte, es una revisión rápida del texto. Ubicamos palabras específicas para conocer esa información específica que estamos buscando. Viene de la palabra scanner, que significa revisar rápidamente, es decir, ubicar la información que estamos buscando tal cual como funcionan los escáneres. Buscamos hacia arriba, hacia abajo, tratando de hallar la información que es pertinente. Por lo tanto, esta es una estrategia que hace saltos conscientes dentro de la lectura. Es decir, nosotros no nos dedicamos a leer párrafo por párrafo, sino ubicando, saltando rápidamente dentro del texto hasta ubicar la información que queremos. Y es puntual y objetiva, ¿por qué razón? Únicamente cuando encontramos la información que necesitamos, automáticamente detenemos la lectura, porque no necesitamos hacer más. El monitoreo, que ya vendría a ser el cierre de estas estrategias que quiero compartir el día de hoy, comprende primero una evaluación de lo que hemos leído. ¿Realmente comprendí? ¿Realmente estoy consciente de todo lo que trata el texto? También durante el monitoreo hacemos una toma de decisiones. Necesito releer cuando lo necesito, todavía no me quedó clara esta información, ¿por qué no entiendo esta parte? Hay muchas palabras o vocablos que desconozco, necesito ubicarlo en el diccionario, estoy confundido, no termino de entender esto. Es decir, esas decisiones que nos llevan a entender que la lectura no está completa, es decir, que el proceso de comprensión no ha sido completado, por lo tanto, necesitamos tomar decisiones. En el proceso de monitoreo también vamos relacionando las ideas, los párrafos, el primer párrafo trata acerca de esto, el segundo trata de esto, y nos ayuda a tener una comprensión activa de lo que estamos haciendo. Y por último, construimos los significados, es decir, sabemos de qué trata el texto, sacamos el valor personal, lo que hemos aprendido, y nos permite producir y reproducir la información encontrada. Así que esto es todo por esta unidad. Recuerden revisar el contenido de nuestra aula virtual y las consultas de sus dudas las espero en nuestro grupo de Telegram. Un placer haber compartido con ustedes este pequeño contenido. Recuerden, soy su profesora Annalise Milano y nos vemos en otra oportunidad. Goodbye.